Y pedirle al equipo de la Dirección General que está aquí, que también se pueda poner de pie, por favor. María, Lorena, nos faltan también Ulises, Katia, Betty, pero a nosotras nos pueden encontrar en el piso 7, lo que se les ofrezca, por favor, con toda confianza. Quiero volver a dar un aplauso a todas las y los directores y sus equipos por lo que se acaba de presentar. Y por supuesto sumarnos al agradecimiento al espacio que la verdad es que las utopías siempre nos reciben. Hay que mencionar que las utopías no abren el lunes. Es la razón por la cual nuestras compañeras y compañeros de los centros Colibrí que se encuentran ubicados en las utopías no suelen laborar los lunes y laboran más bien también los sábados. Cambian sus días de descanso. Entonces el equipo de la utopía aquí nos abrió las puertas este lunes y requirió un esfuerzo extra y estamos muy agradecidas y agradecidos con ellos. Quiero recalcarles que, y esto es algo que trato de decirle a todas las personas que entran al instituto, uno es que nosotros formamos parte de un gobierno que votó la población de la Ciudad de México, que viene con una serie de principios por los cuales la ciudadanía nos eligió y tenemos que responder a esos principios. Y ese mandato central es muy sencillo: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México y de la Ciudad de México, por supuesto. Y en ese sentido quiero invitarles a que no pensemos en robar como robar grandes millones a través de Odebrecht, sino que también es no simular, es venir y entregar todo lo que tenemos porque estamos trabajando por la ciudadanía de nuestra ciudad, por el bienestar de todas y todos. Todo mundo invierte a través de sus impuestos en la construcción de un servicio de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas en la Ciudad de México que nosotras y nosotros tenemos el honor de llevar a cabo. Y desde ahí también tenemos una inmensa responsabilidad para cumplir con esa enorme tarea. Y lo otro es que mi puerta siempre está abierta. Muchas veces no estoy, María que se acaba de parar o Lorena nos pueden apoyar siempre a agendar citas. Si alguien necesita que hablemos algún tema, por favor, con toda la confianza. Pues ahora sí vamos a arrancar con la presentación. La siguiente, por favor. Bueno, toda nuestra propuesta dentro del instituto ahorita se enmarca dentro de una gran estrategia que se llama Ciudad con Salud Emocional, que tiene como enfoque la atención integral a la salud mental y también al consumo de sustancias psicoactivas en la Ciudad de México. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Ahí está. Bueno, poniéndonos un poquito en dónde estamos parados, cómo estamos en términos de salud mental, pues 20% de la población nacional enfrenta algún problema de salud mental en 2022. 13.9% en 2023 de las personas en la Ciudad de México tuvieron un trastorno de salud mental en los últimos 12 meses. Piensen que este 14% es sobre 9 millones de habitantes. En términos de necesidad, 7 de cada 10 capitalinos tienen necesidades de salud mental que consideran que no han sido atendidas. Y en cuanto a atenciones, la Secretaría de Salud había dado en 2018 más de 50,000 atenciones, en hospitales psiquiátricos más de 30,000 y el IMSS más de 19,000 consultas psicológicas. Además tenemos un impacto diferenciado por género. Vemos que la ansiedad y depresión afectan más a mujeres que a hombres, sin embargo también vemos que los índices de suicidio consumado son mucho más altos en hombres. Y en cuanto a satisfacción con la vida, en la Ciudad de México es mucha menor la satisfacción con la vida de las mujeres y además en la Ciudad de México estamos por debajo de la media nacional. Entonces, si bien eso no depende solo de la salud mental, sí es un elemento fundamental. La siguiente, por favor. Tenemos en 2022 un tema que se va a repetir a lo largo de esta presentación, una reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, que justo estableció una transformación en la forma en la que abordamos este tema, ¿no? Y ahora, por ley, y que se mencionó
hace rato la prohibición del internamiento involuntario, el consentimiento informado obligatorio, todo eso formó parte de esta reforma que planteó la desinstitucionalización de la atención a la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas. Ya no necesitamos pensar en que las personas que tienen un problema de salud mental las tenemos que encerrar de por vida en algún lugar donde ya las tengamos controladas y no sean un problema para nadie más, sino cómo vemos a esa persona como sujeto de derechos y sujeto de atención y de servicios, ¿no? Y eso nos lleva entonces a pensar la salud mental desde un enfoque comunitario y territorial, donde podemos trabajar con la comunidad en su propio espacio, de rehabilitación psicosocial y reintegración comunitaria, donde el objetivo de la atención no es eliminar a la persona como un mal que necesitamos sacar de la sociedad, sino reconocer a la persona como un integrante más de una comunidad que necesita ciertas herramientas y servicios para integrarse de la mejor manera a la misma. Salud mental no es salubridad. Si bien sí hay servicios de salud y la salud mental sí entran dentro del rubro de la salud, no podemos acotarlo a la salubridad nada más. No hay salud mental sin justicia social, no hay salud mental sin derechos. La participación activa de las personas y sus comunidades en la producción de salud mental, además de pensar la salud no solo desde la enfermedad o la ausencia de enfermedad, sino la construcción de bienestar. Y el derecho al consentimiento informado y al tratamiento voluntario. La siguiente, por favor. En cuanto al tema de consumo de sustancias psicoactivas, el IAPA es una de las instituciones que formamos parte del entramado de las políticas de drogas en México y en particular en la Ciudad de México. Las políticas de drogas son aquellas leyes, acciones, programas que abordan el tema de las drogas desde distintas aristas. Incluyen políticas de regulación sanitaria, regulación económica, salud y seguridad, y están a nivel internacional, nacional y local. La siguiente, por favor. Y vamos a entender un poco cuál ha sido la historia de estas políticas en nuestro país, porque nos ayuda a contextualizar la transformación que estamos buscando impactar. Durante finales del siglo antepasado, la mayoría de las sustancias psicoactivas hoy ilegalizadas no solo eran legales, sino que eran de venta obligatoria en farmacias y boticas con usos medicinales. Y estaba discutiéndose cómo se podían regular estas sustancias de manera de garantizar la calidad, quién podía tener acceso a ellas, en qué dosis se podían vender, es decir, establecer reglas y normas, ¿no? Pero a principios, sobre todo del siglo pasado, empezó a establecerse y a crecer a nivel internacional una oleada empujada fuertemente desde Estados Unidos y desde un Estados Unidos que estaba pues fuertemente influenciado por una visión política y religiosa puritana, ¿no? Un modelo que más bien en lugar de pensar en regular y normar, se planteó prohibir, ¿no? Entonces empezó, y fíjense el poco tiempo, estamos hablando de hace un siglo. Cuando pensamos en la historia de la humanidad, ¿cuántos siglos tenemos información de historia de la humanidad? ¿Quién tiene por ahí el dato? Si estamos hablando, creo que son 10 millones de años el cuerpo más antiguo que se ha encontrado, ¿no? Entonces, la humanidad y en todas las civilizaciones de la humanidad se ha detectado que se ha desarrollado junto con alguna planta o sustancia psicoactiva, si no es que varias, ¿no? Entonces, de esos 10 millones de años, los últimos 100, nos decidimos a prohibirlas. Muy poquito tiempo en la historia de la humanidad. México en estos momentos y a principios del siglo pasado, si nos acordamos, estábamos en el periodo revolucionario y posrevolucionario, ¿no? Y en ese marco queríamos pues, que los gobiernos internacionales, que la Liga de las Naciones, que los diferentes establecimientos, organismos internacionales nos reconocieran al gobierno revolucionario como gobierno oficial de México. Y por eso es que esas tendencias puritanas que estaba impulsando fuertemente en Estados Unidos, las empezamos a adoptar. Y es en 1916 que prohibimos por primera vez la amapola.
con fines lúdicos. En 1920 prohibimos el cannabis, en 1916 se prohíbe el opio, en 1926 ya prohibimos la amapola por completo, ¿no? Entonces, realmente esto se da hace muy poco tiempo. Y al muy poquito tiempo de eso, en 1940, tuvimos un presidente que fue el general Lázaro Cárdenas, que todas y todos conocemos por la expropiación petrolera, ¿no? Un gran referente de la historia nacional, pero que además reconoció dos cosas fundamentales que a ver si no les parece que siguen vigentes a la fecha. La prohibición generó un mercado ilegal que generaba una serie de problemáticas en torno al mercado ilegal que no venían directamente relacionadas al consumo y que generaban mucho mayor impacto que el consumo mismo. Entonces, y dos, que era necesario abordarlo desde un tema de salud y no desde un tema de seguridad. Y entonces propone una regulación. Esto lo hizo junto con quien era el encargado del Departamento de Salubridad, equivalente a hoy Secretaría de Salud, de entonces el doctor Salazar Viniegra. Y proponen un modelo de un monopolio de Estado de acceso no solo a la marihuana, como hoy se discute la regulación, sino estaba también la heroína, el opio, la cocaína, ¿no? Distintas sustancias psicoactivas que se consumían desde entonces y que decían necesitamos brindar un acceso controlado. Y esto se hacía desde el Estado, a través de algo que se llamó el Decreto de Toxicomanías. Esto duró 6 meses, por eso ahí dice la regulación interrumpida, porque Estados Unidos impuso un embargo de medicamentos a México por haber tomado esta medida en medio del marco de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estábamos en un momento donde además era bastante complicado el tema de los medicamentos. Ese embargo obliga a que México a los 6 meses revierta la medida, pero no la revierte por una evaluación interna que dijera esto no nos está funcionando, sino por una presión externa, ¿no? Y es en los siguientes 6, 7 años, en el sexenio que sigue al general Lázaro Cárdenas, que este tema entonces empieza a convertirse realmente en un tema de seguridad y empieza a ser parte de la agenda de lo que era el equivalente a la Procuraduría, bueno, a la Fiscalía General de Justicia. Entonces, si vemos todavía el tiempo, no se han cumplido 100 años de que este tema es un tema de seguridad, ¿no? En 1960, este tema sigue avanzando. Aquí ya tenemos a la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces todos los países de la ONU dicen, bueno, hay un montón de tratados internacionales, unos son de las ligas de las naciones, otros se hicieron antes, son entre distintos países, necesitamos hacer un único acuerdo. Y se firma la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes. Esta convención establece qué son los estupefacientes al definirlos a partir de 4 listados de sustancias psicoactivas. Sí, porque me voy a tropezar. Gracias. Mi torpeza no da para estas complejidades. Esta firma de este acuerdo es fundamental porque sigue siendo la base de las convenciones internacionales que hoy están vigentes. Esta convención sigue vigente, ya no es la única, aunque le pusieron convención única, ya hay 2 más, pero sigue vigente. Y los listados de esta convención los podemos encontrar exactamente iguales en nuestra legislación nacional. Por eso es tan importante entender de dónde vienen esos listados. También en esa década inicia la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico en nuestro país. Y esto se da a través de un proceso sumamente complejo y delicado bilateral entre México y Estados Unidos. México estaba reticente a endurecer sus políticas de combate al narcotráfico, con muchísima resistencia y con mucha presión desde Estados Unidos. En ese marco, Estados Unidos lanza algo que se llamó la Operación Intercept o Intercepción. Esa operación consistió en hacer revisiones tan minuciosas en la frontera entre México y Estados Unidos que prácticamente cerró la frontera, porque era tan lento el paso que fue como prácticamente cerrarla.
Después de eso, el gobierno mexicano pues no tuvo de otra y tuvo que aceptar el endurecimiento de las políticas antidrogas que estaba promoviendo Estados Unidos y se acuerda la primera operación, que es la Operación Cooperación. Es la primera operación de combate al narcotráfico que involucra a las Fuerzas Armadas formalmente registrada en México. La Operación Cooperación después se convierte en algunas que a lo mejor han oído como Operación Canador, Operación Fuerza de Tarea Cóndor, ¿no? Que son las grandes operaciones en contra del narcotráfico que van de la mano y curiosamente suceden en las mismas zonas que las operaciones contra insurgentes, contra la guerrilla y los movimientos sociales que se estaban dando en esa época en México, y que además cuando uno revisa el archivo contra la represión que ya hizo públicos muchos de los documentos de esa época, puede encontrar que dichas operaciones compartían infraestructura, personal, equipamiento, insumos, hasta gasolina, pues. Entonces, era una forma indirecta de financiar y de mantener la presencia militar en territorios de alta resistencia social al mismo tiempo. En la década de 1970, en 1971, se firma la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas a nivel internacional. Esta es la segunda gran convención que sigue vigente. Esta convención destapa mucho de, pues evidencia que los listados no están basados en evidencia científica del impacto de las sustancias, sino que también se basan en intereses geopolíticos grandes. Y es que esta convención se reúne en muchos países porque dicen, hay nuevas sustancias que queremos incluir en las listas, pero resulta que estas nuevas sustancias tienen el respaldo de la industria farmacéutica, que cada vez es más poderosa para ese momento. Y entonces lo que dice Estados Unidos es, sí las queremos regular, pero no las vamos a meter dentro de los listados de estupefacientes, porque las reglas que pusimos a esos listados son muy rudas. Entonces vamos a crear una nueva categoría que se llama sustancias psicotrópicas. No hay ninguna explicación científica de la diferencia entre los listados de estupefacientes y los listados de psicotrópicos. La gran diferencia tiene que ver con que se buscaba que los listados de psicotrópicos estuvieran sujetos a una supervisión mucho menor que la que se había establecido originalmente para los listados de estupefacientes. En esa misma década, Holanda despenaliza el cannabis, ¿no? Ya en 1970, ¿no? Apenas el mundo estaba prohibiendo y ya los países estaban diciendo, esto no funciona, tenemos que buscar otra vía. Algunos, otros hemos ido profundizando en lo que no funciona. Y justo en esta década, la continuación de lo que se llamó la Operación Cooperación hacia estas otras operaciones que yo les mencionaba, que se llevan a cabo sobre todo en zonas como Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, se conoce como lo que se llamó la primera guerra contra las drogas en México y dura casi toda la década de 1970. Esta, a diferencia de la Segunda Guerra contra las Drogas, es muy focalizada, ¿no? Tenemos operativos muy específicos que tienen tiempo y ubicación delimitados. Hubo grandes violaciones a derechos humanos documentadas en la implementación de estos operativos, pero a diferencia de la Segunda Guerra contra las Drogas en México, al ser tan focalizados, también fueron más focalizadas las violaciones a derechos humanos, a diferencia de lo que pues todas y todos nos ha tocado vivir desde la declaratoria de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia en que estaba muy acotado, pero ya desde ahí se podía prever los impactos que una estrategia así iba a llegar a tener. Y en 1971, Nixon, que era entonces presidente de Estados Unidos, declara formalmente una guerra contra las drogas a nivel mundial. Y con esto establece una figura de enemigo público número 1 en Estados Unidos, donde no solamente se está planteando a las drogas, porque pues las drogas son plantas y sustancias psicoactivas que solamente pueden ser enemigas en películas de ciencia ficción. Entonces, ¿quién realmente se vuelve ese enemigo público? ¿Quién se relaciona con ellas? ¿Quién las cultiva? ¿Quién las produce? ¿Quién las vende? ¿Quién las consume? ¿No? Esta declaratoria lleva a la fundación de la DEA,
la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, que tiene mucha injerencia en América Latina, y al financiamiento de una estrategia mundial mucho más robusta de Estados Unidos hacia la implementación de las políticas prohibicionistas. En las siguientes décadas, además, vemos un cambio también en la participación de las Fuerzas Armadas en México, ¿no? En los 70s vemos operaciones puntuales, sobre todo oficialmente enfocadas en la erradicación de cultivos. Eso quiere decir, identifican un punto preseñalado, acuden y hacen la erradicación. Hacia los 80s y 90s empezamos a ver una ampliación donde ya las Fuerzas Armadas no solo hacen erradicación de cultivos, sino que también hacen intercepción aérea y terrestre. ¿Por qué esto es importante? Porque ya tenemos a las Fuerzas Armadas patrullando vías de comunicación como carreteras para identificar traspaso de sustancias psicoactivas, lo cual amplía el margen de acción de las Fuerzas Armadas. En ese momento esto fue muy controversial, ¿no? La verdad es que sí, fue un tema que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lamentablemente, porque nuestra Constitución claramente establecía, antes de las últimas reformas, que las Fuerzas Armadas no podían participar en acciones de seguridad nacional. Sin embargo, la Suprema Corte senta el primer precedente diciendo que sí lo pueden hacer en 1994. ¿Justamente en qué tema? En la materia de combate al narcotráfico. En estas décadas tenemos también la firma de la Convención de Naciones Unidas, que es el tercer gran tratado que sigue vigente, que lo que hace es que ya se plantea ir contra el tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas. Ya no crea nuevas listas, pero establece la obligatoriedad de la persecución. Si bien las otras convenciones no eran formalmente obligatorias, esta convención sí ya establece que todos los estados parte que firman tienen que prohibir, tienen que perseguir, ¿no? Entonces ya nos obliga a todos los estados a este tipo de acciones. En estas décadas, en 1980, tuvimos también el caso Enrique Camarena, que no sé si han visto, hay unos nuevos documentales en Netflix sobre la historia de Quique Camarena, ¿no? Enrique Camarena fue un agente de la DEA enviado a México, que entra infiltrado a un grupo de crimen organizado en México y que es desaparecido y asesinado y torturado. Con esto, Estados Unidos levanta una alarma brutal y dice, no, es que los cárteles en México son una amenaza terrible, miren lo que le hicieron a Enrique Camarena, necesitamos que México endurezca su política antidrogas. Y es aquí donde el gobierno mexicano ya empieza a asumir una narrativa de enemigo público en torno a las personas relacionadas con las drogas, mucho más fuerte, ¿no? Y luego, pues resultó que hicieron una investigación los propios gringos y que el asesinato de Enrique Camarena parece que fue fabricado por los propios gringos desde la CIA y todo esto ya la documentación ya está pública, ¿no? Pero en su momento fue utilizado políticamente de forma muy estratégica para establecer la peligrosidad y la necesidad de seguir combatiendo desde la seguridad a estos grupos. Las siguientes décadas tenemos la aprobación de la ley de narcomenudeo. ¿Alguien sabe qué es lo que establece la ley de narcomenudeo? Se aprobó en 2009. ¿Alguien por ahí? ¿No? Bueno, ahí. Exacto, la ley de narcomenudeo separa la criminalización de la posesión para consumo de la posesión para venta. Entonces, establece que una tabla que dice de ciertas sustancias las personas pueden poseer hasta cierta cantidad y que se considere de consumo. Son cantidades muy pequeñas. En el caso de cannabis estamos hablando de 5 gramos. Después establece uno que es un poquito más complejo, una categoría que se llama narcomenudeo. Esta categoría se divide en 2 partes. Se aplica a las personas que poseen entre 5 gramos y esa sustancia por 1000, porque acuérdense que cada sustancia pues tiene diferentes cantidades. En el caso de cannabis, 5 gramos
por 1000 son 5 kilos. Entonces, entre 5 gramos y 5 kilos, el delito es narcomenudeo, pero tiene dos modalidades. Una que se conoce coloquialmente como posesión simple, es decir, tenía una cantidad mayor a la que tú me permites para consumo personal, pero no hay indicio de que yo vaya a vender esta sustancia, entonces no me puedes procesar por narcomenudeo con intención de venta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? No se ejerce la acción penal. En el siguiente caso, que es narcomenudeo con intención de venta, se tiene que comprobar, y recordemos la carga de la prueba la tiene el Estado, se tiene que comprobar la intención de venta de esa cantidad. No es suficiente poseer esa cantidad para que se considere intención de venta. Y más de la sustancia en la tabla multiplicada por 1000, en el caso de cannabis más de 5 kilos, ya se considera delito de narcotráfico. Ahí sí no hay mayor carga de la prueba, la posesión de más de la cantidad multiplicada por 1000 ya se considera el delito de narcotráfico. Eso es lo que establece la ley de narcomenudeo, además de que establece qué le toca a gobierno federal y qué le toca a los gobiernos locales. Entonces, lo que hace con esto es que nos toca de competencia a los gobiernos locales la persecución de algunos de estos delitos, sin embargo, no los podemos modificar porque la normatividad está a nivel federal y se tiene que modificar en las instancias federales, aunque los gobiernos locales les toque aplicar parte de esta normatividad. También en estas décadas se da pues, la segunda guerra contra las drogas en México, que es la guerra contra el narcotráfico que echó a andar el entonces presidente Felipe Calderón, que resultó en más de 300,000 personas desplazadas por la violencia, más de 100,000 desaparecidos, más de 500,000 personas asesinadas, ¿no? O sea, la cantidad de violaciones a derechos humanos que detonó esta estrategia, que a diferencia de la pasada, ¿se acuerdan que fue muy focalizada? Bueno, esta, en lugar de mandar operaciones focalizadas, lo que hizo fue sustituir titulares de seguridad pública civiles por titulares militares. Y entonces, más de 20 estados de la República, ya sus secretarías de seguridad estaban dirigidas por militares. Entonces ya no estábamos hablando de operaciones focalizadas, sino un despliegue masivo y una transformación donde la acción de seguridad civil estaba liderada por acción de seguridad con visión militar. Y ahí vimos una explosión de la violencia y de violaciones a derechos humanos. En esas décadas, en 2013, Uruguay regula la cannabis, ¿no? Un hito fundamental. Se lleva a cabo la UNGAS 2016, que es una reunión muy importante a nivel Naciones Unidas para plantearse y cuestionarse este paradigma de prohibición. ¿Y saben quién es uno de los primeros convocantes de la UNGAS 2016? Calderón, que en una de sus últimas acciones dice, ay, ups, me di cuenta de que esta no era el camino y que quizás hay que cuestionarnos la prohibición y oigan, vamos a Naciones Unidas a decirles que nos reunamos porque creo que puede haber otra vía, ¿no? Después de haber detonado una política que seguimos viendo los impactos al día de hoy, ¿no? Entonces, eso es uno de los detonadores de esa reunión y en esa reunión Peña Nieto dice, voy a presentar una iniciativa de regulación del cannabis y presenta una iniciativa pero claramente no estaba pactada con el partido, que en ese momento el PRI tenía control de las cámaras a nivel federal y lo que hacen es, le quitan todo lo que tiene que ver con regulación para uso personal, dejan a medias el uso medicinal y eso es lo que se aprueba y por eso hoy tenemos regulación de uso medicinal, pero que no acaba de ser una realidad, ¿no? Porque realmente no se hizo bien esa iniciativa, sino que se hizo como para que algo pasara y medio manejar el tema, ¿no? En estas décadas también la OMS ya recomienda a la Comisión de Estupefacientes quitar al cannabis de las listas de estupefacientes, dice ya la evidencia científica nos dice que no tiene por qué estar en el mismo listado que estas otras sustancias, es la única que se ha evaluado, a lo mejor si evaluáramos otras pensaríamos en hacer más cambios. En 2018 el Plan Nacional de Desarrollo reconoce el fracaso de la prohibición y del modelo prohibicionista y en estas mismas décadas Estados Unidos alcanza
50 territorios con acceso legal a marihuana. Es decir, el principal promotor en el mundo de la prohibición no tiene una regulación federal, pero sí tiene en todo su territorio acceso legal a la marihuana de alguna manera u otra. Y en la década en la que nos encontramos ahora, se cumplieron los 100 años de prohibición apenas. Tenemos un hito fundamental con la reforma a la Ley General de Salud que les mencionaba, justo después de que el Plan Nacional de Desarrollo reconoce el fracaso de la prohibición. Se hace una reforma a la Ley General de Salud transformando la forma en la que nos acercamos a este tema. Los 3 poderes de la Unión se pronuncian a favor de la regulación de la cannabis el sexenio pasado. ¿A qué me refiero con esto? El Poder Ejecutivo, el presidente salió a declarar prohibido prohibir, es tiempo de la revolución de las conciencias en cuanto a la regulación de la marihuana. El Poder Legislativo aprobó en las 2 cámaras, en cada una aprobó una iniciativa de regulación de cannabis. Aprobó iniciativas distintas, no se pusieron de acuerdo, no se consolidó, pero las 2 cámaras dijeron sí, hay que regular. ¿Cómo? No estaban de acuerdo, pero de que había que regular, había que regular. Y el Poder Judicial emitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, reconociendo inconstitucional la prohibición de la cannabis y a partir de la cual se ha generado el decreto pues que permite que solicitemos la autorización de consumo y de provisión para nuestro consumo a la COFEPRIS actualmente, ¿no? Que van a ver que próximamente ya en nuestras mesas vamos a tener informes sobre cómo se hace este trámite, porque ya es un trámite y como institución lo podemos difundir y nos corresponde convocar a la gente a que no hagan las cosas fuera del marco de la legalidad, sino dentro del marco de la legalidad. Y la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, que suele ser un espacio sumamente conservador, reconoce por primera vez hace un par de años la reducción de riesgos y daños gracias al gobierno de Colombia, que lo impulsó fuertemente, pero también con apoyo del gobierno mexicano. Ya se reconoce la reducción y riesgos y daños como una estrategia fundamental para la atención al consumo de sustancias psicoactivas que salva vidas. La siguiente, por favor. Entonces, me voy a tratar de ir más rápido, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque a veces digo drogas, a veces digo psicotrópico, a veces digo sustancia psicoactiva. Droga, pues es el término a lo mejor más coloquial, pero también es un término que la propia OMS reconoce que suele referirse a algunas sustancias, que es un poco ambiguo, que se refiere a una cosa y a otra, ¿no? Y que carga con ideas o estigmas, como que a lo mejor la gente muchas veces dice dices drogas y solo piensa drogas ilegales, ¿no? Entonces este término un poco ha perdido sentido y claridad. Psicotrópico, la OMS nos refiere a que es similar al de psicoactivo, y psicoactivo se refiere a aquello que cuando ingerimos afecta nuestros procesos mentales, es una de las expresiones más neutras y descriptivas para referirse a todo el grupo de sustancias legales e ilegales y no implica necesariamente que produzca una dependencia. La siguiente, por favor. También la ONU tiene su terminología. Si nos fijamos, en realidad, la Convención Única de Estupefacientes define estupefacientes como las sustancias que se encuentran dentro de sus 4 listados. ¿Qué son los estupefacientes? No es una definición científica, es una definición legal, porque se refiere a lo que comprende una ley dentro de sus listados. Lo mismo pasa con sustancias psicotrópicas, ¿no? Sus definiciones son las sustancias que se comprenden dentro de los listados. Y finalmente, la Convención de Naciones Unidas no nos aclara nada adicional. La siguiente, por favor. Las leyes mexicanas mencionan, la Ley General de Salud menciona droga, pero no lo define. Estupefaciente, de nuevo retomándolo de la lista, así que recordemos, estupefaciente es un término legal, no de salud. Psicotrófico también se refiere a la lista, no a una definición, es un término legal, no de salud. Y narcótico, que es un anglicismo, no es una palabra en español, retoma el término narcotic en inglés y nos muestra el impacto que tiene el gobierno estadounidense y la política estadounidense en la normativa mexicana, al grado que metemos palabras inventadas en nuestras normatividades, ¿no? Código Penal Federal
y la NOM 028 hacen más o menos lo mismo. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hemos decidido? Vamos a trabajar con la definición de la OMS, que es la definición más cercana a una definición de salud que se enfoca en el impacto de la sustancia en la persona que la consume. Y por ende, como sector salud es la definición que a nosotros nos corresponde utilizar, ¿no? ¿Y a qué nos referimos? Pues a los compuestos naturales o sintéticos que actúan sobre el sistema nervioso central, generando alteraciones en las funciones. Esas funciones son muy amplias, ahorita lo vamos a ver, la siguiente por favor, porque nuestro sistema nervioso central es como hacen mucho la analogía de que es la computadora del cuerpo, ¿no? Comprende el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y la médula espinal, y se compara con la computadora porque recibe la información externa, la procesa y emite instrucciones o señales al cuerpo para reaccionar. Entonces, si yo siento que un mosco se me va a parar en la nariz, lo percibe mi sistema nervioso central a través de mis órganos como mi piel y procesa y manda la instrucción a mi mano de hacer este movimiento, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Casi todas las regula el sistema nervioso central. Control de nuestras funciones motoras, esa es más activa, ¿no? Podemos tomar mayor decisión en ese control. El procesamiento sensorial, los 5 sentidos, cognitivas como pensamiento, memoria, toma de decisiones, aprendizaje, resolución de problemas, regulación de emociones y comportamiento. Control de las funciones autónomas, eso que no pensamos activamente pero que sucede, nuestra respiración, nuestra frecuencia cardíaca, la digestión, la presión arterial y la coordinación y el equilibrio. Ahora, como vemos, esto es muchísimas cosas. Y cada sustancia interactúa con esto de forma distinta. Algunas lo activan nuestro sistema nervioso central, unas deprimen nuestro sistema nervioso central, unas impactan más bien en la percepción que tiene nuestro sistema nervioso central, ¿no? Pero la que activa puede activar unas o varias de esas, y otra que también activa puede activar unas distintas, y las activa de forma diferente y en dosis distintas. Entonces, realmente los impactos de las sustancias psicoactivas, una de otra, pueden ser así de diferentes como la cantidad de funciones que regula nuestro sistema nervioso central. La siguiente, por favor. Por eso categorizamos las sustancias psicoactivas de alguna manera, porque estamos hablando de sustancias sumamente distintas. Podemos categorizarlas por su legalidad, algunas son legales, unas ilegales, unas son restringidas. Por su origen, algunas son naturales, les vamos a compartir la presentación, no se preocupen. Algunas son sintéticas, algunas son semisintéticas, como la cocaína que viene de la hoja de coca, que es natural, pero pasa por un proceso químico, o la heroína, que viene de la amapola, pero que también atraviesa un proceso químico, a diferencia del fentanilo, por ejemplo, que es hecho en un laboratorio y es sintético, ¿no? Que sea más o menos natural su origen, no necesariamente está asociado tampoco al grado de riesgo o peligrosidad, tampoco la legalidad, ¿no? Las vías de administración, oral, sublingual, esnifada, inhalada, inyectada, que incluso las vías de administración estas sí distinguen grado de riesgo en cierta manera, no de la sustancia misma, pero sí de la vía de administración. Porque si yo me como una pastilla, va a pasar por mi sistema digestivo, y mi sistema digestivo tiene una serie de filtros que ya están instaurados en mi cuerpo para protegerme de cuando me como los tacos de la esquina que tienen 4 horas bajo el sol y que tal vez ya no andan tan bien, ¿no? O sea, nuestro sistema digestivo tiene ciertas filtros y protecciones a lo que entra en nuestro organismo. En cambio, la vía inyectada directamente a la vena, por ejemplo, ya no hay un filtro entre la sustancia y mi torrente sanguíneo. Por ende, el riesgo es mucho mayor, ¿no? Listados de fiscalización, que son los que les contaba que están en las leyes nacionales e internacionales, y sus efectos, ¿no? Que es lo que les comentaba, algunas sustancias deprimen nuestro sistema nervioso central. ¿Cuáles son sustancias depresoras? El alcohol. ¿Qué otra es una sustancia depresora? Los inhalantes. ¿Qué otra? La heroína.
Y diríamos que el alcohol y la heroína se parecen mucho en sus efectos, en sus dosis. No, aunque las dos son de alto impacto, aunque tengamos más normalizado el alcohol, también es de alto impacto, ¿no? Pero sus efectos, aunque los dos deprimen el sistema nervioso central, lo hace de formas diferentes, ¿no? ¿Cuáles son estimulantes? La cocaína, perdón acá, el café, el azúcar. ¿Diríamos que la cocaína, el azúcar y el café nos dan exactamente los mismos efectos? Pues no, estimulan distintas partes de nuestro sistema nervioso central de formas distintas, pero todas son estimulantes. Y alucinógenos son aquellas que modifican nuestra percepción de la información. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo está el consumo en la Ciudad de México? 6 millones de habitantes, 2/3 partes de la Ciudad de México somos personas usuarias de plantas y sustancias psicoactivas. Eso quiere decir que al menos 2/3 partes de este querido auditorio lo somos y seguramente más, porque estas encuestas no incluyen el azúcar. Entonces, ¿quién consume azúcar? Levante la mano. Bueno, este es un auditorio de usuarios y usuarias de sustancias psicoactivas. ¿Cuál es la edad promedio de inicio del consumo de sustancias psicoactivas? 17.8 años. Es promedio, no quiere decir que no tengamos gente iniciando el consumo desde antes, ¿no? Y cambia mucho de sustancia a sustancia. ¿Cuál es la sustancia con la que comienza el consumo más pronto? El alcohol. Tenemos un 4% de personas que consumen alcohol, inician entre 10 y 12 años, 21% entre 13 y 15 años y 52% entre 16 y 19 años. Sí nos interesa retrasar la edad de inicio de consumo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese sistema nervioso central se encuentra todavía en desarrollo. Entonces, si bien no queremos hacerlo desde una lógica punitiva y persecutoria, sí queremos que las y los jóvenes retrasen lo más posible el inicio de consumo de sustancias psicoactivas. Justo aquí tenemos un comparativo del consumo por sustancia. Como ven, la sustancia que más se consume es el alcohol, es decir, casi de ese 6 millones, casi la totalidad consume alcohol. Y quizás alguna otra sustancia, ¿no? Tabaco, 1.4 millones, cannabis, 1.3 millones, y de ahí damos un saltote para abajo, cocaína, 275, inhalable, 172, y estimulantes de tipo anfetamínico, 25,000 personas aproximadamente. Las tres de hasta abajo hacen además referencia a consumo alguna vez en la vida, a diferencia de las tres de arriba, que es consumo en los últimos 12 meses. Pero es tan bajito el consumo que si lo hacemos de los últimos 12 meses aparece casi como cero estadísticamente. Entonces, por eso usamos esa estadística para visibilizar que esa población existe. Tenemos también el continuum de consumo y atención. Entonces, cuando pensamos en consumo de sustancias psicoactivas, la visión tradicional de la cual nos hemos ido distanciando a partir del reconocimiento del fracaso del prohibicionismo el sexenio pasado, planteaba que había dos escenarios: la gente que no consume y la gente que tiene abuso o dependencia. Y se olvidaba de esta gente que está toda en el centro de esto, ¿no? Si regresamos un segundo a la otra diapositiva, vamos a poder ver que en realidad la mayor parte de la gente que sí consume se encuentra en ese espacio que era negado. Porque este es un estimado que se hizo en realidad en Londres, porque no tenemos estos datos en México por sustancia, vamos a trabajar por generarlos. Pero si vemos, en promedio, 20% de las personas que consumen una sustancia psicoactiva llegan a un abuso o dependencia. El otro 80% lo teníamos invisibilizado y negado y sin políticas públicas de atención. Lo que estamos haciendo es reconocer que esa población existe, que tiene derechos y que necesitamos servicios. Ahora sí la que sigue. Por eso, cuando hablamos de consumo, tenemos que pensar en que hay distintas etapas. Además, la visión anterior nos planteaba que si tú iniciabas el consumo, inevitablemente ibas a llegar al abuso o la dependencia, y que la única vuelta atrás era regresar a la abstinencia. Lo que la evidencia nos ha mostrado es que esto no es así. Es que esto continuum, justamente la gente transita por este continuum. Vimos que la mayor parte de las personas usuarias de alcohol empiezan su consumo entre 15 y 19 años de edad.
Acordémonos, muchas y muchos, cómo era nuestro consumo de alcohol a los 15 o 19 años de edad. Quizás podríamos hablar de un abuso de consumo de alcohol, de prácticas de uso problemático, de alto riesgo. Y sin embargo, la vida, la edad, el cuerpo mismo, el trabajo, las responsabilidades, no nos permitieron mantener esa misma forma de consumo de alcohol. Y la mayoría, ¿qué hicimos? Autorregulamos nuestro consumo de alcohol y lo transformamos, probablemente sin tener que pedir ayuda a nadie, lo cual nos demuestra que cuando atendemos y respondemos a dos factores fundamentales, uno es motivación de vida integral, con muchos factores, con muchas identidades, con muchos motivadores, la gente tiende a autorregular su consumo porque no quieren que avasalle otros elementos de su vida, ¿no? Simple y sencillamente por eso. Y ojo, estamos hablando de una de las sustancias con mayor potencial adictivo, ¿no? Y aunque la tengamos normalizada, así es, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿cuál es el otro factor? Cuando atendemos los temas de salud mental, de garantía de derechos, de condiciones de bienestar, la gente tiene mayor herramientas para autorregular su consumo. Entonces, ¿cómo prevenimos el abuso y la dependencia? No nos podemos quedar en que la abstinencia previene el abuso y la dependencia. Sí queremos prevenir que la gente consuma, sí queremos prevenir que la gente consuma temprano en su vida, queremos retrasar la edad de inicio, pero una vez que inician el consumo, queremos prevenir el abuso y la dependencia. Entonces, la prevención sigue teniendo un rol en todo este camino que ya no está enfocado en nuestra visión moral sobre el consumo de sustancias. No importa si a mí me parece que está bien o está mal. La persona usuaria de esas sustancias sigue teniendo el derecho a servicios de salud para prevenir el abuso o la dependencia. Entonces, ahí está una parte grande del trabajo que hacemos. Y luego está quien sí tiene abuso o dependencia. Muchas veces se pensaba que lo que necesitábamos era encerrarles, aislarles, ¿no? Y esto surgió, honestamente, por la falta de oferta pública gubernamental de servicios para la atención digna y de calidad. Entonces, ¿cómo? Pues la sociedad empezó a responder diciendo, bueno, pues si hay una bronca con esta persona y no sabemos qué hacer con ella, pues medio que la sacamos y la encerramos por acá y vemos qué podemos hacer. Y así es como nacen en realidad la modalidad de internamiento. Ni siquiera viene formalmente del AA. AA es una metodología con la que yo tengo muchas discrepancias, pero que tiene un carácter histórico y ayuda a muchísima gente, que es ambulatoria. El propio AA te dice, si un centro trabaja con AA y es residencial, ya no trabaja con AA. Está trabajando con una modificación que ellos hicieron a AA, ¿no? Entonces, el internamiento fue una respuesta más bien a cómo contenemos algo que no tenemos otra forma de responder. Ahora hemos prohibido el internamiento involuntario, entonces tenemos que crear esa otra forma de responder. Tampoco nos podemos quedar en nada, ¿no? No nos podemos quedar en la comunidad proveerá porque es fuente ovejuna y a ver quién lo hace. Y porque además cuando la comunidad provee, proveen las mujeres. Entonces tenemos que proveer las instituciones, ¿no? La siguiente, por favor. Ese es el cambio de modelo que nos estamos planteando. Ese es el tamaño del reto que nos queremos plantear. Pero que además tenemos las bases sociales e históricas para poderlo poner sobre la mesa como una necesidad y una urgencia y para desnaturalizar muchas nociones que hemos repetido simplemente porque nos las repitieron a nosotros y no hemos hecho conciencia de eso. Y pues es normal, ¿no? Así nos pasa con miles de temas y miles de cosas. Y nosotras y nosotros que vamos a trabajar este tema necesitamos mirarlo de cerca para que podamos desmontar estas narrativas, para que podamos cuestionarlas y cambiar el punto desde el cual nos paramos, para que realmente veamos a la persona a la que vamos a atender en términos de todas sus necesidades y en términos de un sujeto de derechos, no a alguien a quien hay que discriminar o controlar o modificar, sino a alguien a quien hay que apoyar y brindar la atención que le corresponde. La siguiente, por favor. En ese sentido, la siguiente, el YAPA está en un proceso de múltiples transformaciones.
La primera es que próximamente vamos a dejar de ser YAPA para convertirnos en el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones. Ese va a ser nuestro logo que hizo el equipo de difusión, que la verdad está chulísimo de bonito, que tiene los símbolos de diálogo, personas apoyándose y lo que sea que ustedes vean en ese espacio. Y esta transformación no solo es nominal, es una transformación de perspectiva, es una transformación normativa. Estamos en proceso de que la jefa de gobierno presente la iniciativa ante el Congreso de la Ciudad para crear el YAPA, que además va a sentar mucho de la perspectiva también a nivel normativo. Es administrativa, la CAF la traemos vuelta loca con este tema. Es operativa porque, pues, sobre todo las áreas sustantivas no me dejarán mentir, no podemos esperar a hacer YASAMA para empezar a atender salud mental. Entonces ya lo estamos haciendo. Es también una apuesta a la transparencia, ¿no? Queremos ser un instituto plenamente transparente, no solo en lo que nos piden, sino de manera activa y proactiva queremos ser transparentes, y a la digitalización. Necesitamos que el trabajo que nosotros hacemos permita en sí mismo generar datos, que nos permita evaluar lo que hacemos y darle nuevas formas y ajustarnos. Y eso, si es en papel, es imposible. Entonces, estamos apostando con la dirección de monitoreo justamente una transferencia poco a poco a la digitalización de todo lo que estamos haciendo. Eso va a implicar expedientes clínicos digitales, todo el sector salud está en esto, va lento, pero vamos hacia allá. La siguiente, por favor. Además, quiero compartirles que somos parte del sector salud de la Ciudad de México. Entonces, ¿dónde estamos parados, no? Tenemos un cabeza de sector que es la Secretaría de Salud Pública, que la encabeza nuestra secretaria de Salud, la doctora Nadine Gassman, y habemos 3 órganos descentralizados, sectorizados al sector salud. Uno es Servicios de Salud Pública, que puse la rayita más fuerte, porque la Secretaría de Salud es también titular actualmente de Servicios de Salud Pública y está en proceso de ser absorbido por la Secretaría de Salud. Ahorita les voy a explicar por qué, pero responde a otra transformación que estamos viviendo. La Agencia de Protección Sanitaria, que ve todos los temas sanitarios, ¿no? Son aliados claves de verificación, porque cuando nosotros no podemos a lo mejor emitir una medida de protección necesaria, la JEPS a veces sí, porque le corresponde a ellos si el tema es un tema sanitario, ¿no? Entonces, si vamos a un centro y detectamos que la comida está echada a perder, o que hay chinches, o que hay un problema de higiene, quien entra a emitir las medidas es la Agencia de Protección Sanitaria, y nosotras y nosotros desde el YASAMA. La siguiente, por favor. A la vez de esa transformación del sector salud, tenemos la transformación del sector salud nacional, ¿no? Que es el proceso Más Bienestar. A través de este proceso se está apostando a desfragmentar paulatinamente el sistema de salud, que se encuentra fragmentado en todas estas. Tanto a nivel federal como a niveles locales, tenemos Secretaría de Salud, Servicio Nacional de Salud Pública, IMSS Ordinario, IMSS Bienestar, ISSSTE, Pemex, Sedena y CEMAR. Y eso implica que nuestro sistema de salud está no desorganizado, pero sí separado y fragmentado. Entonces, si Sedena tiene una especialista en un tema o una maquinaria especializada para un análisis, pero yo soy derechohabiente del ISSSTE, aunque el gobierno lo tenga, al estar fragmentado el sistema no tengo necesariamente acceso a esto. Entonces, lo que se está apostando es a que necesitamos ir vinculando y organizando todos estos sistemas en conjunto para ir operando como un sistema de salud y no como subsistemas separados. Para eso existe el Comando Operativo Intersectorial del Sector Salud a nivel federal, que reúne a todos estos actores. Y luego hay uno en cada estado. En la Ciudad de México tenemos el Comando Estatal Intersectorial del Sector Salud, donde participamos nosotras y nosotros como YAPA. Y ahí participan también todas estas instituciones. Y ahí nos toca a nosotros implementar la rectoría en salud mental y adicciones. Es decir, nos toca coordinar que todas estas instituciones brinden atención en estos temas.
Y para eso tenemos dos figuras, el Comité de Salud Mental y Adicciones y el Grupo de Trabajo de Salud Mental y Adicciones. Entonces, además de esto, se federalizó la atención de los servicios de salud de segundo y tercer nivel, y eso dio paso a la creación de IMSS Bienestar. Entonces, esta que a lo mejor han oído por ahí, de que los hospitales que eran de la red de hospitales de la Ciudad de México ya no son del gobierno de la Ciudad de México, los ecosamas ya no son del gobierno de la Ciudad de México, distintas clínicas han pasado a ser parte de IMSS Bienestar. Esto ha estado pasando en todo el país como parte del proceso de federalización de estos proveedores de servicios públicos para que todos los proveedores de servicios públicos estén a nivel federal y se pueda avanzar hacia la desfragmentación del sistema de salud bajo la coordinación de los actores estatales en territorio a nivel estatal, ¿no? ¿Y eso qué nos deja como Ciudad de México? Nos deja promoción de la salud, prevención, primer nivel de atención y rectoría en salud. Entonces, a nosotros como Yasama nos corresponden estos 4 elementos en salud mental y adicciones. La siguiente, por favor. La siguiente. En ese marco presentó la jefa de gobierno ya los 2 grandes componentes de la estrategia Ciudad con Salud Emocional, y me voy a ir lo más rápido que puedo ahora sí, que tienen 5 principios. Uno es apostamos a la vida plena, al bien vivir, al bienestar, presencia en territorio, no esperamos a que llegue la gente, vamos a donde está la gente, enfoque de curso de vida, ya no solo enfoque de juventudes, sino cómo acompañamos la vida de las personas, perspectiva de género y reconocer el derecho a la salud emocional. La siguiente, por favor. En cuanto a ejes rectores, no hay salud emocional sin justicia social, sin derechos humanos y sin robustecimiento del tejido social. Entonces, nuestro trabajo tiene que tener esto presente en lo que hacemos. La siguiente, por favor. Tenemos entonces 4 grandes líneas de acción: prevención comunitaria, escucha y conexión, servicios de atención primaria y reducción de riesgos y daños, que en realidad es transversal a todas las anteriores, pero decidimos nombrar la parte para visibilizarla también. La siguiente. Se presentó en 2 grandes conferencias de prensa. En 26 de noviembre del año pasado se presentó la estrategia Vida Plena, Corazón Contento, con mayor enfoque en salud mental y salud emocional, y hace unas semanas se presentó la estrategia de atención al consumo de sustancias psicoactivas. La siguiente, por favor. La siguiente. En prevención comunitaria, entonces tenemos la estrategia escolar que ya presentó Andrés, a través de la cual estamos llegando a 1,002 escuelas. En total estimamos poder alcanzar aproximadamente 1 millón de personas al año entre estudiantes, madres, padres responsables de crianza, docentes y personal administrativo de las escuelas, en lo que iniciamos durante este año, que fue de marzo, empezamos con 50 escuelas, mayo entramos a las 800 escuelas y pues junio, julio salieron de vacaciones, llegamos a 250,000 personas. El alcance y magnitud de esta estrategia es fundamental, atiende ansiedad y depresión, prevención y atención de bullying, prevención y posvención de suicidio, atención de violencia sexual y prevención y atención de consumo de sustancias psicoactivas en todas las escuelas secundarias y de media superior públicas de la Ciudad de México. La siguiente. Campañas de comunicación. Tenemos pendiente lanzar la campaña de prevención del suicidio. Estamos trabajando en algunos elementos de la atención de urgencias que tienen que estar perfectamente funcionando antes de lanzar la campaña, entonces todavía no la hemos lanzado por eso, pero está pendiente. Y la estrategia de prevención de las adicciones. Ojo, no es prevención del consumo. Aquí entra prevención del consumo, entra retrasar la edad de inicio y entra que quien consume no desarrolle abuso o dependencia, ¿no? La siguiente, por favor. Ruta Psicoactiva es un programa que viene de Iztapalapa, que no sé dónde está Carlos, pero Raquel y Carlos impulsaron en Iztapalapa, entonces un aplauso a ellos, la verdad. Un segundito. Es un programa que justo brinda atención de manera itinerante, es decir, nos acercamos
a dónde están las personas que consumen para llevar estrategias de prevención y de reducción de riesgos y daños con enfoque a derechos humanos, juventudes y género para atención inclusiva, respetuosa y libre de prejuicios. Nuestro objetivo es eventualmente crecer y tener una ruta suficientemente establecida para que en algunas zonas de la ciudad podamos responder a las denuncias por consumo en vía pública nosotros en lugar de la policía. Es decir, salud, no seguridad. La siguiente, por favor. Aquí yo le puse exposición de las emociones, Raquel se refería a pasillos de las emociones, en realidad es porque el nombre no está todavía asentado, ¿no? Son lo que iba a ser salas de las emociones en las utopías, pero ya no caben tantas cosas en las utopías, entonces parece que nos van a dar pasillos en lugar de salas. Perfecto. Va a haber una en cada utopía, la idea es que tengamos espacios interactivos donde fomentemos que la gente pueda aprender, explorar, comprender, identificar y gestionar sus emociones. Entonces, estos van a ser exposiciones más bien fijas en cada una de las utopías. La siguiente, por favor. La red de comunicadores por la salud mental que acabamos de lanzar hace 2 semanas, que está integrada por instituciones de gobierno y medios de comunicación públicos y privados, que busca construir una cultura de diálogo abierta e informada sobre sustancias psicoactivas. Como revisamos históricamente, se construyó 2 grandes figuras de enemistad pública y de peligrosidad. Una, la persona con problemas o trastornos de salud mental. Hay que encerrarla porque es peligrosa para todas y todos. Y 2, la persona usuaria de sustancias psicoactivas. Necesitamos desmontar estas narrativas. Pero esto no lo podemos hacer solos como Yasama. Necesitamos apoyo de otras instituciones y de medios de comunicación. Porque muchas veces son estos estigmas los que alejan a la gente de los servicios de salud, ¿no? O sea, todos hemos visto un titular que decimos, híjole, si no lo hubieran dicho así, ¿no? Si no se refirieran hacia las personas, quizás podríamos ir cambiando la forma en que nos acercamos a los problemas de salud mental y al consumo de sustancias psicoactivas desde un mejor enfoque, ¿no? Entonces, esa es la apuesta, que a través del diálogo, la capacitación, la formación, podemos ir transformando la forma en la que comunicamos sobre estos temas. La siguiente, por favor. El trabajo cercano con las alcaldías. Aquí firmamos un convenio con la alcaldía Tlalpan, tenemos varios convenios más en puerta. Andrés ya mencionaba los consejos, cada alcaldía tiene un consejo de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas, tiene un plan de trabajo que nos entrega y tienen que entregar reportes periódicos para que veamos que van avanzando en lo que tienen que hacer. La siguiente, por favor. Las ferias de servicios para trabajadoras. No sé por qué dice para trabajadoras, pero… perdón, porque vamos a hacer la feria de servicios para trabajadoras sexuales y se nos fue por ahí el sexuales para abajo. Vamos a estar acercando servicios una vez al mes en colaboración con el Comité Interinstitucional de Reducción de Riesgos y Daños, que es un esfuerzo que detonó Fanny cuando estaba en CONASAMA en su momento y que ahora estamos dando continuidad desde el gobierno de la Ciudad de México, que reúne a instituciones de salud, de bienestar, de mujeres, de distintos temas, a organizaciones de sociedad civil para implementar ferias de servicios y vamos a estar haciendo una feria nocturna al mes para acercarnos en particular a trabajadoras sexuales. La siguiente, por favor. Personas en situación de movilidad, participa el equipo de difusión en la Mesa de Salud y Movilidad Humana, dentro de la cual coordinamos el Comité de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas, talleres, diálogos y ferias informativas con comunidades migrantes, espacios de escucha, primeros auxilios psicológicos, reducción de riesgos y daños, tamizajes y canalizaciones, y también estamos asesorando a un espacio especializado en adicciones en un albergue de la red, porque como ustedes sabrán, la mayoría de los albergues no recibe personas con consumo de sustancias psicoactivas, entonces esto resulta que las personas migrantes, usuarias de sustancias psicoactivas, son todavía más vulnerables. La siguiente, por favor. Escucha y conexión es un elemento fundamental de la estrategia, porque no podemos estar en todos lados, pero sí necesitamos asegurar que podamos conectar a las personas y a los servicios. Para eso vamos a tener los cuencos de las emociones, que también vienen de Iztapalapa, que también vienen del equipo de Carlos y de Raquel, y que justo son espacios destinados a la contención emocional,
consejería breve o de única vez y canalización a servicios de salud. Y como bien decía Fanny, ya tenemos 1 y estamos por abrir 5 más. La siguiente, por favor. Las capacitaciones a personal de primer contacto. Esto es fundamental. Queda en una lámina, pero en realidad esto es la capacidad de que logremos realmente dar pasos atrás en la discriminación hacia las personas usuarias de sustancias psicoactivas y a las personas con problemas de salud mental que viven en muchos otros espacios, y que eso genera que no tengan garantía de muchos derechos y que eso agrava las situaciones de consumo y de salud mental y que quedan por fuera de nuestra capacidad de atención, porque nosotros no podemos garantizar vivienda, no podemos garantizar educación, tenemos un mandato acotado. Pero aquellas instituciones que sí, tanto de sociedad civil como de gobierno, todavía reproducen muchas de estas prácticas añejas discriminatorias que necesitamos ir desmontando poco a poco, y esto es lo que podemos hacer con las capacitaciones. También podemos ir profesionalizando los centros de atención de adicciones, que como bien decía Fernando, arriba del 90% son de ayuda mutua, es decir, no tienen personal de salud. Entonces necesitamos, una vez al mes el equipo está llevando a cabo capacitaciones con el personal que está directamente atendiendo a personas que necesitan ayuda, ¿no? La siguiente, por favor. Atención digital y telefónica, difundimos la línea de la vida, estamos trabajando con 911 y Locatel para mejorar la atención en emergencias, capacitar a su personal, un flujograma, tener ubicadas las instituciones a las cuales pueden referir a la gente en caso de una emergencia. No pensamos suplir estas funciones porque además creemos que es fundamental que la gente ya conoce estos números telefónicos y que en caso de una emergencia lo que necesitan es el mismo número, no uno nuevo, ¿no? Entonces, que estos números ya tengan capacidad de reacción es fundamental, pero además estamos sumando un servicio de atención virtual y telefónica que ya tenemos de lunes a viernes de 9 a 6, pero que queremos expandir a 24/7 para que cualquier persona pueda llamar en cualquier momento, y estamos trabajando hacia ello. Y ahí podemos sí recibir quejas, agendar citas, dar informes sobre servicios de salud que ofrece el instituto y también brindar acompañamiento a aquellas personas que están recibiendo o recibieron atención con nosotras y de pronto necesitan un momento de contención en cualquier momento del día, lo van a poder recibir a través de la línea telefónica. La siguiente, y que también es chatbot y es llamada de Google Meet. En cuanto a los servicios de atención, estamos apostando a una respuesta integrada a los servicios de atención, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que realmente puedan comunicarse, ¿no? Y que además podamos fortalecer los servicios de primer nivel, que es parte de la apuesta de la transformación de más bienestar. Ahorita, como estamos, tenemos una concentración de los servicios en los servicios de segundo y tercer nivel, ¿no? Si lo vemos, tenemos los servicios hospitalarios, los hospitales psiquiátricos, los toxicológicos, incluso la obligatoriedad que establece la reforma de 2022 de que todo hospital tiene que tener 2 camas sensibles de salud mental y adicciones, todo hospital general, para atención de urgencias, todo está enfocado en el segundo y tercer nivel. Pero en realidad, esas son las personas que ya requieren atención hiperespecializada. Tenemos, 1, que prevenir que más personas lleguen hasta ahí, y 2, y eso además se hace dándole atención a la gente antes de que llegue a ese nivel de gravedad. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Crear y ampliar la oferta del primer nivel. Y eso se ve de forma transversal en lo que estamos proponiendo, ¿no? Entonces, sí estamos proponiendo una nueva unidad hospitalaria especializada en toxicología, va a ser de IMSS Bienestar porque es de segundo y tercer nivel, pero lo estamos trabajando junto con el gobierno de la Ciudad de México, estamos apoyando a buscar el predio. También estamos proponiendo la clínica de atención a la salud mental de mujeres víctimas de violencia, que forma parte de las propuestas de la alerta de género que presentó la jefa de gobierno. El Centro de Transición y Recuperación para el Bienestar, que va a ser un centro de día aledaño al Hospital Toxicológico Nuevo. Para las personas que van saliendo del hospital van a tener continuidad ahí, pero también las que no necesitan ser hospitalizadas pueden atenderse ahí por consumo de sustancias psicoactivas. Y la Clínica de Atención a Urgencias de Salud Mental.
Tenemos también ya, mencionaba muy bien Fanny, 100 centros de cuidado de las emociones, vida plena, corazón contento, con 4 además en proceso de aperturarse próximamente y 13 centros colibrí que se encuentran en las utopías actuales. Adicionalmente, en cada una de las nuevas utopías va a haber uno de cada uno de estos centros, por lo cual al final de este sexenio habrán en principio 100 de cada uno de estos centros a nivel Ciudad de México. También estamos trabajando en la regulación de centros de atención de adicciones y salud mental, porque si bien hoy la normatividad solo nos da mandatos sobre los de adicciones, la propuesta de reforma para creación de YASAMA propone ampliar también hacia los de salud mental que no tienen un modelo regulatorio y que también lo necesitan tener. Y esto se tiene que vincular, por supuesto, con las estrategias de prevención comunitaria y promoción de la salud y escucha y conexión, y se ven o las cruza de manera transversal la perspectiva de reducción de riesgos y daños. ¿Y qué quiere decir eso? Nos podemos saltar hasta la de reducción de daños, porfis. Ya luego esta información la tendrán cuando les compartamos la presentación. Ahí está, la siguiente, esa. Bueno, la reducción de riesgos y daños lo van a ver a mayor profundidad, pero es un enfoque que reconoce que el consumo de sustancias psicoactivas existe, ha existido siempre y existirá. Y eso va más allá de lo que nosotros opinemos. Las prácticas de riesgo existen, han existido y existirán. La búsqueda de placer existe, ha existido y existirá. Y entonces, si partimos de esa noción, entonces reconocemos que lo tenemos que atender igual que atendemos a alguien que decide hacer parapente y tiene un accidente gravísimo. Pero el parapente también tiene riesgos muy altos. Nada más que como lo asociamos como algo deportivo, moralmente entra en un campo más aceptable. Pero sigue siendo una actividad de riesgo. O quien se sube a un vehículo, o quien sale a caminar, ¿no? Hay muchos riesgos en esta vida. Reconoce la autonomía de las personas, el derecho a decidir sobre su cuerpo y su salud y su estilo de vida sin criminalizar y sin patologizar el consumo. No sustituye la prevención ni la atención, sino, como decíamos, las complementa. Genera un abanico de servicios de atención pública mucho más amplio. Quien necesita atención para la abstinencia la va a recibir, pero porque esa es su decisión. Quien necesita atención para la reducción de riesgos y daños también la va a recibir, porque también es su decisión. La siguiente, por favor. En ese sentido, tenemos algunas propuestas específicas. Bueno, la reducción de riesgos y daños, además, ha evolucionado. No es un concepto fijo, no tiene definiciones únicas, sino que ha ido cambiando con el tiempo. La más tradicional, que nace en los 80, solamente reconocía la reducción de riesgos y daños en reducir el riesgo a la transmisión de enfermedades de transmisión sexual por el intercambio de jeringas. La reducción de daños de espectro completo dice, oye, pero los principios de humanidad, de respeto, de dignidad, de autonomía se pueden aplicar no solo al uso inyectable de sustancias y no solo a reducir la transmisión de enfermedades. Se puede aplicar en general a todas las sustancias psicoactivas. En todas hay oportunidad de reducir riesgos y daños y de poner al centro la salud. Y la de reducción de riesgos y daños desde y para el Sur Global dice sí a todo esto, pero además hay riesgos y daños que no son de consumir sustancias psicoactivas, son del entorno. Y en el Sur Global en particular, en donde nuestro vecino del Norte Global nos ha empujado con mucha fuerza a implementar políticas de mano dura muy represivas, por estar calificados como países productores, ¿no? Entonces, esa reducción de riesgos y daños tiene que ir incluso más allá de quien se relaciona con sustancias psicoactivas, ¿no? Porque las políticas de drogas generan riesgos y daños cuando no están bien pensadas. Entonces, la transformación tiene que ser cómo no solo dejamos de repetir esos riesgos y daños que generaban las viejas políticas, cómo iniciamos la reparación de esos daños y cómo garantizamos políticas que ya no reproduzcan riesgos y daños, ¿no? Ese es el inmenso reto que nos pone la reducción de riesgos y daños. Nos saltamos otra,
Otra. Una más. Ahí. Este también lo van a ver, entonces nos lo vamos a saltar. Me voy directo a los programas de reducción de riesgos. Unos ya los mencionaron, la anterior, por favor. La anterior. Esa. Vida nocturna. Esta es una apuesta que podemos ir hacia donde están las personas ejerciendo la búsqueda del placer, de la diversión, del goce, y en ese marco puede haber consumo de sustancias psicoactivas, y tenemos una mayor prevalencia de consumo en zonas de vida nocturna. Por eso la importancia de acudir con un proyecto que tiene que hacer una alianza con los espacios de vida nocturna, con los bares, con los antros, con los, ya decíamos, bares y antros, ya quedó fuera de moda, no sé cómo se diga ahora, si alguien sabe, puede decirlo. Pero justo a distribuir información, a distribuir insumos de prevención, a trabajar con el personal de estos lugares, capacitarlo y a implementar protocolos de cuidados que van desde qué hacer si alguien ya está muy borracho, qué hacer si alguien se está pasoneando, a dónde llamo, cómo reacciono, pero también qué hago si una chica está en una situación de riesgo en el ambiente de fiesta, porque alguien la está acosando, porque alguien, ¿no? ¿Qué protocolos tengo instaurados y cómo los hago conocer a quien los tiene que conocer para activarlos en caso de que sea necesario? Entonces, de eso va la idea de vida nocturna. Podemos tener una vida nocturna, podemos apostar al goce de forma responsable y con un cuidado colectivo. La siguiente, por favor. Acciones comunitarias para la sensibilización en uso y abuso de sustancias psicoactivas. Es justo, queremos capacitar promotores comunitarios. Queremos que haya personas en todos lados que sepan qué es la reducción de riesgos y daños, que sepan que hay formas distintas de responder al internamiento involuntario y que sepan cuáles son y cómo vincular a su comunidad a estos servicios, ¿no? Entonces, queremos trabajar con algunas redes que ya existen, están los copacos, están los enlaces comunitarios de salud, también hay organizaciones de sociedad civil. Aquí la idea va a ser una apertura a un proceso de capacitación y acceso a insumos, guías y también claridad de cómo activar las redes de emergencia cuando sí haya una emergencia, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, esta ya es la última, que son las ferias de reducción de riesgos y daños que se coordinan por el Comité Interinstitucional de Reducción de Riesgos y Daños, que llevan consejería breve en salud mental y adicciones, información sobre servicios, pruebas de enfermedades de transmisión sexual, también espirometrías que miden impacto de tabaco en pulmón y bueno, después de COVID, también del COVID en pulmón, análisis de sustancias psicoactivas. Esto lo hacemos de la mano con una de las organizaciones que forma parte del comité, que tiene un proyecto que se llama Checa tu sustancia, que permite saber qué es lo que va a consumir la persona antes de que lo consuma y brindarle una consejería personalizada en el momento para el resguardo de la vida y el reparto de insumos de reducción de riesgos y daños. Entonces, todo esto, porque esta ya es la última, creo, es el proyecto político que nos hemos planteado ahora. Son los temas que estamos impulsando desde el instituto, desde todas las áreas. Una parte muy sustancial recae en las manos de prototipos y de difusión. Por eso vimos que son de los equipos que más están creciendo y lo pudimos notar el día de hoy también. Pero todas y todos tenemos una mano en estos procesos, ¿no? Y son un reto muy grande porque tenemos que demostrar que apostar a la autonomía, a los derechos, realmente funciona. Que cuando ponemos al centro el cuidado y no el juicio, tenemos mejores resultados. Entonces, esa es la apuesta que queremos hacer como instituto. Esos son los principios base que son inamovibles del proyecto, ¿no? Que sí necesitamos impulsar de manera colectiva, porque al final estamos dejando atrás un modelo anterior. Y sabemos que nos va a costar, que va a requerir sacudirse muchas cosas, va a haber espacios de capacitación. Si hay dudas, pregúntenlas. Si hay temas que generan incomodidad, pónganlos sobre la mesa. Solo dialogando vamos a poder ir construyendo esto, porque al final, si bien hay una base, mucho de esto es nuevo. No se ha hecho nunca antes o se ha hecho en escalas muy pequeñas. Entonces estamos aprendiendo todas juntos y juntos sobre la marcha.
y necesitamos trabajar como un gran equipo para poder lograr que esto realmente dé resultados en la protección de la salud, en la promoción de la salud y en poder construir, como siempre dice nuestra secretaria, una ciudad que produce salud. Ya con eso me callo, perdón. Gracias. Muchísimas gracias a nuestra directora general, Amaya Olórica y más. Y pues bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, comentario que quisiera abordar. Creo que es el momento también. A ver, por allá. Hola, soy Marco. Primero, felicitaciones. Después de 2 años de verme, casi 2 años de verme incorporado al IAPA, veo un cambio en esta institución porque el que estés sumando tu visión a este instituto donde pues a todo el personal se nos sume, desde el que está en administrativo, desde el que está en operativo, desde las personas que están generando estadística, desde la persona que está en jurídico, ¿sabes? El que nos puedan bajar toda esta información hacia dónde está caminando el instituto, eso es fundamental porque da cuenta, ¿no?, hacia dónde se está dirigiendo. También escucho mucho la parte de la petición desde la parte de la ciudadanía, donde hay una queja de solamente tenemos 2 unidades toxicológicas y entonces si yo refiero a una persona que vive desde Milpalta hacia Venustiano Carranza, donde hay un servicio especializado, pues yo como operativo me dicen, ¿sabes qué? Pues ten más, sé más. Trata de visualizar de que es una población prioritaria y que entonces trata de identificar instituciones que sean más aledañas a su comunidad o el territorio donde está. Entonces, escucharte que tienes una propuesta enfocada, que quieren poder colocar a otra unidad toxicológica. Felicitaciones por esa propuesta. He colaborado con otras instituciones de una asociación civil donde veía que solamente por una toma de decisión jurídica hasta adolescentes iban a tomar una atención especializada en la unidad toxicológica, ya sea Venustiano Carranza o Xochimilco. Entonces, veía desde una organización civil como personas menores de edad podían atender este cuidado a la salud, ¿no? Y que eran sí bien atendidas, pero también pues desde el enfoque más desde la criminalización, ¿sabes? Entonces, el que ahora yo esté formando en sumando a este equipo de trabajo y que también sumo desde el trabajo social, porque pues nos permite realizar, ¿no?, justo esta propuesta de hacer una promoción social, ¿no?, y que también eso fundamente a la prevención y desde, justo lo acabas de decir, fomentar más una atención desde el primer nivel, ¿no? Entonces, acá en los centros de cuidado de las emociones, ahora, bueno, antes Nubes, ahora Centros de Cuidado de las Emociones, Vida Plena, Corazón Contento, recibimos mucho la parte de por qué hasta Venustiano Carranza, por qué recurrir, y entonces el tener toda esta información suma a que nosotros también podamos bajar a la población. ¿Saben qué? Se está trabajando desde esta manera. El IAPA está fortaleciendo estrategias para el cuidado a la salud desde estos nuevos enfoques que no se conocen. En la conferencia pasada yo me quedé pensando justo por qué otras personas de asociaciones civiles o de otras instituciones, no necesariamente desde lo gubernamental, se acercaban a la conferencia y preguntaban cómo le podemos hacer para que más instituciones de ayuda mutua, ¿no?, ellos venían con esa necesidad. Yo al menos me quedaba pensando en eso, esa necesidad de cómo poder ayudar también a las personas, ¿no? Y ahorita esta atención integral que se está tratando de fortalecer justamente
creo que nosotros como personal profesionalizado, la idea es bajar un mensaje donde estas instituciones, justo con el mensaje que acabas de mencionar, ¿no? ¿Cuánta es la importancia de del área de profesionalización para que ese equipo de trabajo también pueda sumar qué es lo que se está haciendo desde una institución gubernamental, pero también con distintos enfoques o matices que puedan tener mayor conocimiento y que puedan sumar a la sensibilización de que sí es importante de que esos equipos de trabajo cuenten con una atención médica, psiquiátrica y demás, ¿no? Y obviamente también fortalecer justo el tejido social. No solamente es la parte de yo como ciudadanía o que estoy solicitando una atención, me acerque a X institución, ¿no? Sino que se reconozca, sino de que también personas se acerquen a las instituciones y también nosotros como institución podamos orientar, ¿no? Dependiendo del servicio, de la atención que yo esté brindando. Hasta ahí. Gracias. Totalmente de acuerdo en muchas cosas que compartió el compañero. Quiero solo hacer énfasis en dos cosas. Uno es este espacio, si bien hace eco de espacios que han realizado casi todas las direcciones con sus equipos, fue una iniciativa del equipo de profesionalización, entonces realmente ellos son los que dijeron, viene mucha gente nueva, hay que generar este espacio de diálogo que también se ha hecho en otros momentos y con otras áreas, pero pues sí fue iniciativa del equipo de profesionalización. Y lo otro es recalcar que si bien sí estamos apostando a un nuevo hospital toxicológico, no olvidemos que todos los hospitales generales están obligados a brindar atención para emergencias por consumo de sustancias psicoactivas. Actualmente no lo hacen, ¿no? Esto se estableció por ley en 2022, es súper reciente, ¿no? Y no solo tienen que tener las camas sensibles, sino el personal capacitado, tienen que tener los medicamentos necesarios, tienen que tener una serie de insumos. Y desde el IAPA nos toca, porque además somos Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones, en vinculación con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, somos el representante estatal, y en esa función lo que nos corresponde también es aplicar cédulas para verificar que los hospitales estén cumpliendo con esto. Pero también es cierto que los hospitales tienen una carga muy grande de trabajo y si no generamos una demanda de estos servicios y seguimos sobresaturando a los servicios de siempre, entonces no van a verse en la obligación de realmente hacer que esto sea una realidad, aunque ya lo están avanzando, porque la verdad, la mayoría va en por lo menos un 75% de avance, de acuerdo con las cédulas aplicadas por la administración anterior. Pero sí necesitamos empezar a dirigir a la gente a los hospitales generales ante este tipo de circunstancias, para que también echemos eso a andar, porque siempre que apostemos solo a los hospitales especializados, no va a haber un hospital toxicológico especializado por alcaldía, pero sí tenemos hospitales generales por toda la ciudad. Entonces necesitamos desegregar la atención y obligar que los hospitales atiendan salud mental y adicciones y referir a la gente a estos lugares. Y sí, al principio vamos a tener gente a la que todavía de pronto nos la roboten porque la persona de la entrada no sabía de este cambio o porque alguien lo recibió con estigma, sí, pero también solo avanzando vamos a lograr transformar estas cosas y que dejen de pasar. Entonces, también sí tenemos que ir mandando a la gente al hospital general que le quede más cercano, al que coincida con su derecho a audiencia, ¿no? Donde tiene derecho a ser atendido. También recordar que en urgencias no importa la derecho a audiencia. Hay un acuerdo de cero rechazo en los hospitales de urgencias de la Ciudad de México públicos. Ningún hospital público de la ciudad puede rechazar a alguien por decir, es que tú tienes IMSS y esto existe. No, se tiene que atender, estabilizar a la persona y después ya estable la persona se le puede transferir a la unidad adecuada. Y si esa estabilización requiere una cirugía, una neurocirugía para la estabilización, se hace en ese sitio la neurocirugía, ¿no? O sea, es hasta la que la persona esté suficientemente estable para el traslado que se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, necesitamos ir dando a conocer estos avances y empezar a usarlos para que vayamos encontrando qué funciona, qué no funciona y obligando a irlos mejorando, ¿no? Muy bien.
Pues muchísimas gracias, Amaya. Le damos otro fuerte aplauso, por favor.